que tiene diámetro en los puntos indicados. Ese sería el de A, de menos 1,3. Y el punto de B, que sería en 7, menos 5. Muy bien. Tenemos acá el texto entonces. Dice el ejemplo que se plantea, como les vuelvo a decir, esta es parte de para darle seguimiento a lo que ya pues habíamos realizado con anterioridad, ¿sí? Y tenemos acá el caso de este ejemplo. Dice hallar la ecuación de la circunferencia que tiene diámetro en los puntos indicados. Y para empezar, pues tenemos el caso de identificar acá el dato de menos 1 a 3. Lo que vamos a hacer primero es trazarlo. Vamos a graficarlo. Vamos a cambiarle de color acá. Ni siquiera está exacto en el punto, pero vamos a ver. Como tenemos coordenadas negativas y negativas, entonces vamos a tener que nuestro eje está más hacia abajo que hacia arriba. Y vamos a tratar de encontrar nuestros puntos. Tenemos que X y Y. Entonces, el punto de A está en menos 1 en X y 3 en Y. Tenemos 3 en Y. Acá tenemos nuestro primer punto. 3 y menos 1. Este sería el punto de A. Y el punto de B sería de 7, menos 5. Estaríamos hablando de 7 positivo. A ver si me da los cuadros. 2, 7 por acá. 7 en X y menos 5 en Y. Más o menos por este lado está el punto de B. Quiere decir que el segmento que tenemos, que es entre A y B, estamos hablando que es este segmento acá. Tenemos este segmento. Hoy sí. Tenemos el segmento que se genera entre A y B. ¿Sí? Ese segmento corresponde, como dice ayer, la ecuación de la circunferencia que tiene el diámetro. Tenemos que ese segmento genera un diámetro, ¿sí? Y sabemos que el diámetro es igual a R más R o igual a 2 veces R, ¿sí? Tenemos entonces que el diámetro corresponde a 2 veces el radio. Pero como en este caso, ¿cómo realmente podemos encontrar el radio? Tendríamos que encontrar primero la distancia que existe entre este dato, ¿sí? Dijimos el caso anterior de que la ecuación era cuando es en el origen, ¿sí? Esta es la ecuación cuando tenemos un centro en el origen que corresponde a x cuadrado más y al cuadrado igual a r, ¿sí? El cuadrado. Entonces, estamos hablando de la ecuación general cuando tenemos que su centro es en el origen, ¿sí?
Pero para este caso vimos en nuestra presentación anterior, ¿sí? Que teníamos, que no era, cuando es corrida la ecuación, dijimos que iba a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Reconociendo que esta ecuación de la circunferencia va a tener un centro en h, k. Ahí está. Estas eran las dos referencias que teníamos al respecto para realizarlas, pero teníamos que cuando es corrido el centro, como en este caso en particular y el anterior, entonces teníamos que estaba corrido nuestro centro, y como estaba corrido, no sé si puedo hacer acá la circunferencia, no, para que quede cabal, no queda, ¿verdad? Pero en el centro, digamos que sí esta aplica para decir que es el diámetro, realmente no parece, pero más o menos vamos a decir que sí tiene el parecido. Entonces, tenemos entonces las dos ecuaciones. Una de ellas es el que es corrido y otro que es r al cuadrado. Y podemos entonces decir lo siguiente. Si en el caso de una de las dos no tenemos el radio, podemos nosotros plantear nuestro punto medio, que esa era una de las prácticas del último día, encontrar nuestro punto medio. Y si recordamos, el punto medio decía que era igual a x1 más x2 dividido 2, coma y1 más y2, y1 más y2 dividido 2, y va a ser nuestro punto medio. Como si tenemos dos puntos, podemos entonces decir que este de acá sería nuestro x1 y este y1, y este de acá sería nuestro x2, y2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos. Hasta este momento no sé si tienen alguna duda, jóvenes, perdonen. Por el momento no, dije. Por el momento no. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos el punto medio. Entonces, ¿cuál sería el punto medio si ya tenemos que es x1 más x2? Tenemos que x1 corresponde a -1 y que x2 corresponde a 7. Esto dividido 2, coma, y1 corresponde a 3 más, y y2 corresponde a -5. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? No. Ah, ok. Tenemos entonces que el punto medio va a ser -5 más 7 sería 6 medios. Y 3 más -5, recuerden que es negativo, nos quedaría -2 medios.
Quiere decir que el punto medio es de 3, menos 1. ¿Sí? 3, menos 1 es el punto medio. Pero recuerden que a su vez el punto medio va a darnos la partida para poder decidir que tenemos que es un radio. O su diámetro, como es 2 veces R, sería la suma total de su diámetro, 2 veces R. Pero además de eso, sabemos que el centro está compuesto por H, K. Quiere decir que el centro realmente se convirtió ahora en 3, menos 1. Verifiquemos si realmente el punto medio nos traza más o menos algo exacto. Debería de estar en el segmento de la recta, ¿verdad? Ese punto medio. El punto medio debería estar en, gracias, jóvenes, el punto medio debería estar en el segmento de recta para entonces que nosotros podamos definir qué sería nuestro radio. O sea, estamos hablando del punto medio de la distancia que hay entre ese segmento de recta, que a su vez se convierte en un diámetro, ¿verdad? Y que a su vez también se convierte en un radio. Veamos acá. Dice que está en 3 en X, veamos 1, 2 y 3 por acá. Y menos 1 en Y. Entonces sí estamos hablando de este punto. Este sería nuestro punto del centro o el punto medio también, a su vez un punto medio que podría identificar la distancia. ¿Cómo podríamos corroborar que realmente esta sería la distancia o sería el radio de esta circunferencia? Pues podríamos sacar la distancia entre dos puntos, entre A y C, ¿verdad? Podríamos verificar o decir que la distancia entre A y C, del segmento ahora A y C, debería de ser exactamente el mismo que la distancia entre el segmento que hay entre C y B, ¿sí? Si nosotros podemos cumplir con esta igualdad y las distancias dan exactamente lo mismo, pues estamos hablando de un radio. O sea, el radio sería la sumatoria de 2 veces la distancia entre A a C o de C a B, o sería el radio también 2 veces el radio o la distancia. Podríamos comprobarlo, pero no es parte del ejercicio. El ejercicio que nos pide es hallar la ecuación de la circunferencia. No nos está pidiendo ni siquiera cuánto vale el radio y cuánto vale otra variable, sino que nos indica es que dejemos planteada esta ecuación, ¿sí? Entonces podemos dejarla planteada y decir que x menos h, sabiendo que h es 3 al cuadrado, es más y menos k, que sería menos k, que sería menos 1 al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Simplificando un poco nuestra ecuación, tendríamos que sería de y más 1 al cuadrado igual a r al cuadrado. La respuesta es esta. Concluimos entonces que la ecuación de la circunferencia es, perdón, jóvenes, me dio ganas de estornudar. Sería la que ya hicimos arriba. X menos 3 al cuadrado más y más 1 cuadrado igual al radio al cuadrado. Muchos compañeros el día de la semana pasada, pues llegaron a más porque encontraron cuánto valía el radio. Recuerdo yo que alguno de los compañeros ya me había indicado cuánto les había quedado el radio y pues estuvo bastante bien. Sin embargo, la respuesta era que queríamos encontrar la ecuación de la circunferencia. ¿Qué ecuación representa esa circunferencia? Pues tenemos el dato acá. Quisiéramos, si pudiéramos agregar el radio al cuadrado, pues sí lo podríamos hacer. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Pues encontramos
la distancia que hay entre C y B o la distancia que hay entre C y A, sabiendo que mediante la fórmula de estas de la distancia, pues podríamos encontrar fácilmente el radio. Y entonces la fórmula cambiaría aquí con un valor en el radio de cierto valor numérico de la constante que les diera la distancia o entre A y C o la distancia entre C y B. Y hubiésemos puesto aquí el valor numérico del radio, pues para dejar planteada nuestra ecuación con un valor numérico. Pues este es uno parecido, no sé si es el mismo, creo que no es el mismo, pero es parecido al ejemplo o al ejercicio que les pedí que ustedes dejaran planteado el día eh, jueves de la semana pasada. De todas maneras, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan observar, copiarlo y si tuviesen alguna duda de cómo resolverlo o qué se hizo o otra duda que ustedes consideren necesaria hacer, pueden hacerlo sin ningún problema y resolvemos esa duda, ¿sí? Entonces les voy a dejar para que lo puedan copiar, por favor.
Muy bien, jóvenes. No sé si lo anotaron todos o alguien tiene alguna duda o alguien que no haya terminado de anotarlo. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿No hay preguntas? Por el momento no. Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces, en resumidas, podríamos, con respecto a geometría de coordenadas, decir entonces que pudiéramos comprobar ciertos criterios. Por ejemplo, si en el examen apareciera la aplicación tanto de la distancia entre dos puntos como la del punto medio, podría aparecer, por ejemplo, compruebe que los siguientes puntos denoten un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces se darían tres coordenadas y entonces ustedes en base a la fórmula de la distancia podrían encontrar si es o no. ¿Cómo lo harían? Sabiendo el criterio, ¿verdad? De que un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Entonces, ¿qué igualaríamos? Pues igualaríamos las distancias de cada segmento y al final concluir de que sí, los segmentos generan un triángulo que es equilátero. Lo mismo sucedería con un triángulo que sea isósceles, sabiendo la definición que son dos lados iguales y uno distinto. Comprobándolo de la misma manera, teniendo las coordenadas de esos tres puntos para generar los tres segmentos, podríamos encontrar que fuera verdadero o falso lo que nos indique. Y así sucesivamente otros casos, también un rombo si es regular o es irregular, en base a las diagonales que se bisecan entre ellos, ustedes podrían comprobar si la figura que se genera en la geometría de coordenadas, pues corresponde a un rombo que sea regular o irregular. Se puede utilizar para hacer el criterio, para que ustedes utilicen el criterio tanto del punto medio como el de la distancia entre dos puntos en lo que les acabo de indicar. Caso que se puede suscitar a la hora de un examen para hacer el uso de la geometría de coordenadas de estas dos fórmulas en particular. Continuando con nuestro contenido, vamos ahora a hablar un poco sobre las funciones. Sobre las funciones se ha hablado un poco o bastante, hemos hecho algunas gráficas ya de funciones. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco sobre cuándo es una función uno a uno y cuándo esta tiene inversa. Y vamos a hacer algunos ejemplos sencillos y vamos a copiar las definiciones y luego pues continuar hasta donde lleguemos para ver hasta dónde podemos llegar en esta mañana. Y tenemos por acá la siguiente definición de función uno a uno y su inversa, como son los dos temas que vamos a tratar de platicar. Por eso aparecen acá y dice lo siguiente acerca de una función uno a uno y su inversa. Dice la inversa de una función, dice, es una regla que actúa en la salida de la función y produce la entrada correspondiente. Por lo tanto, dice, por lo tanto, ahora hablando o haciendo referencia a la inversa, por lo tanto, la inversa dice deshace o invierte lo que la función ha hecho. Es una de las definiciones de la inversa. Y por acá al final dice que no todas las funciones tienen inversa. No todas las funciones cumplen con tener una función inversa. Pero las que sí cumplen con tener una inversa, también se le conocen o se les llaman uno a uno, una función uno a uno.
Vean acá hay dos criterios de cómo saber cuándo es una función inversa y que además también se le llama una función uno a uno. O sea que la función que es uno a uno pues tiene prácticamente una inversa. Dice la definición acá de uno a uno. Dice una función con dominio en A se denomina función uno a uno si no hay dos elementos del dominio o de A que tengan la misma imagen, o sea, que contengan el mismo contradominio o la misma imagen. Entonces, acá hay dos figuras. Dice f de x1 debe de ser distinta a f de x sub 2 siempre que x sub 1 sea distinto a x sub 2. Lo que quiere decir es lo que la gráfica está acá. Si notan en el dominio de A y el contradominio en B, cuando tenemos que a 4 le corresponde solo un elemento de B y del contradominio que es 10, igual sucede en 3 que le corresponde un solo elemento de 7, de 2 que le corresponde 4 y de 1 de 2. Entonces, cuando sucede esta acción que dice acá, entonces dice que esto es 1 a 1. Y si es 1 a 1, podemos decir que esta cumplió con tener una función inversa, ¿verdad? Esta tiene una función inversa. Caso contrario a la de G, a la función de G dice que no es 1 a 1. ¿Por qué razón no lo es? Porque un elemento del dominio de A le corresponde un elemento del contradominio. Pero ahora el elemento del dominio de 3, que es 3, le corresponde el contradominio 4. Sucede también que hay un 2 del dominio que le corresponde el mismo valor 4 del contradominio. Por esta razón, esta dejó de cumplir y esta no es 1 a 1. Y como esta función no es 1 a 1, pues tampoco no tiene inversa. ¿Sí? No tiene tampoco inversa. Entonces el concepto o la definición que nos da esto es de que no le pueden pertenecer dos elementos del dominio a uno del contradominio. Y por eso nosotros conocemos que pues no tiene una función inversa. Voy a dejarles la definición para que la puedan copiar y luego pues volvemos a hablar qué otro método podemos conocer para poder definir, gracias Stephanie, podemos definir si es una función inversa o no es una función inversa.
Muy bien, jóvenes, no sé si anotamos la definición, ¿sí? Muy bien, gracias, jóvenes. Otro de los métodos de conocer cuándo tenemos nosotros o conocemos más fácilmente una función inversa, aunque no es tan complicado con respecto a la definición. Si tenemos dos imágenes, no es una función uno a uno, es el método geométrico, que es el que acá nos aparece. Método geométrico, aunque no se ve muy bien al fondo. El método geométrico consiste en una prueba de la recta horizontal. Y por acá tenemos la definición y un gráfico. ¿Con qué consiste la prueba de la recta horizontal? Dice que una función es uno a uno si y solo si no hay una recta horizontal que cruce su gráfica más de una vez. Aunque aquí la recta que se traza es una horizontal, es una asíntota horizontal. Nosotros podemos trazar en el gráfico, en la gráfica que se nos dé, una recta horizontal, o sea, la prueba de la recta horizontal. Y si esta corta, en este caso cortó una vez acá y otra vez en el ejemplo acá, si la recta horizontal corta dos veces a la función, entonces no es uno a uno. No es uno a uno. ¿Sí? Y si no es uno a uno, pues tampoco contiene inversa. Tampoco tiene inversa. ¿Sí? Si sucede esto, estamos hablando de que hay dos elementos que le corresponden un mismo contradominio, ¿verdad? Al elemento de x1 y el de x2 le corresponde el mismo elemento del contradominio. Entonces estamos hablando lo mismo prácticamente de lo anterior, solo que este se le conoce como la prueba de la recta horizontal. Consiste en que trazamos una horizontal en la gráfica y si corta dos veces, entonces no es uno a uno y tampoco tiene inversa. Si la corta solo una vez, entonces sí es una inversa y sí es una función que tiene tipo uno a uno. Más o menos es el criterio a tomar cuando nosotros hacemos el uso del método geométrico que consiste en la prueba de la recta que es horizontal. De todas maneras, pongo la definición y el gráfico, pues para que ustedes lo puedan tener anotados en el caso de ser utilizada para prueba o una pregunta que consideremos que se tenga. Muy bien.
Entonces es para que tengan la definición. Por acá tenemos unos ejemplos. Antes de continuar con el ejemplo, si vemos esto, podríamos decir entonces que las funciones que no cumplen son las que tienen dos imágenes, ¿verdad? Entonces veamos este ejemplo acá. Tenemos estos ejemplos. Determine, lo que nos pregunta es determine si la función es 1 a 1. Podemos agregar que si no tiene inversa también. Veamos entonces por acá. Ejemplos con estos pequeños acá. Dice que g de x es igual a la raíz de x. ¿Sí? Raíz de x. Muy bien. Analizando esta función, nosotros sabemos que en la raíz no pueden haber valores negativos. Entonces, quiere decir que esta función cumple para mayor x cuando x es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque los valores negativos dentro de nuestra raíz cuadrada, pues no va a existir, o por lo menos no está definida. Es lo que nos aparece en nuestra calculadora, que no está definido, ¿verdad? Y como no está definido, entonces para este tipo de funciones, entonces deben de ser valores que sean mayores que 0. Y vamos a tratar entonces de hacer una tabla pequeña para poder dar la interpretación de esto. Como son valores mayores o iguales que 0, veamos estos 4 valores, nada más. Y vamos a hacer nuestra gráfica. Nuestra gráfica. Como va a partir desde 0, pues podemos utilizar estos valores. Miren pues. De X y de Y. De Y. Muy bien. Veamos entonces si g de x encontramos su contradominio. Sería la raíz de 0, la raíz de 1, la raíz de 2, la raíz de 3, raíz de 4. Y ustedes me van a ayudar acá. ¿Cuánto nos da la raíz de 0, jóvenes? Yo sé que lo saben, pues, pero... ¿Cero? 0, ¿verdad? Gracias. Yo sé que lo saben, solo es para hacerlos participar en clase, jóvenes. La raíz de 1, pues es 1. ¿Cuánto nos da la raíz de 2, jóvenes? La raíz de 2, 1,41. Muchas gracias. Raíz de 3, ¿cuánto les da, jóvenes? 1.73. Muchas gracias. 1,73. La raíz de 4, pues es 2, exacto. Gracias, jóvenes. ¿Qué podemos notar con esta función en particular? Pues lo que podemos notar es que hay un crecimiento, ¿verdad? Proporcional. En este caso, que cuando la variable de x, los valores de x aumentan, también aumenta la variable del contradominio, o sea, la de la imagen. Quiere decir que esta es una función que es creciente. En el cuadrante número 1 es creciente. ¿Por qué? Porque va en aumento. Ambas variables van en aumento. Cuando una aumenta, la otra también aumenta.
Entonces tenemos que sale desde el origen, tenemos 1, 2, 3 y 4. No pudimos hacerlo un poco más grande, pero está bien. Así lo vamos a hacer un poco más grande. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo así para que se vea un poco más claro. Y los valores de X son de 4 y los valores de Y pues también vamos a dividirlo entre dos valores así. Cuando es 0, pues aparece desde el origen. Cuando X es 1, también tenemos que es 1. Cuando X es 2, es 1,41. O sea que estamos hablando de más o menos por acá. Vamos a decir, cuando X es 2, más o menos por acá. Cuando X es 3, 1,73. Estamos más o menos por acá. Y cuando X es 4, pues definitivamente es un valor de 2. Si notan, entonces tenemos que nuestra función toma esta forma, más o menos. Yo voy a tratar de llegar a los puntos, no estamos muy milimétricos, pero esta es la función g de x. Que hemos dicho pues que es una función que cuando la variable de x crece, también crece en la variable del contradominio, se crecen los valores del contradominio. Si nosotros hacemos el uso del trazo de la recta horizontal y la trazamos, ¿sí? Si trazamos nuestra recta horizontal por la prueba geométrica o prueba horizontal, podemos notar claramente que en este punto la corta una sola vez, ¿sí? Y como la corta una sola vez, entonces la respuesta es que la función g de x, sí cumple con ser 1 a 1. Y además contiene una función inversa. Contiene una función inversa. Esta sería la respuesta a nuestro ejemplo. Cumple con ser 1 a 1 porque pues si trazamos la horizontal, la va a cortar en un solo punto. Y lo podemos notar. Cada elemento de 0 le corresponde al de 0, el de 1 a 1, el de 2 a 1,41, el de 3 a 1,73 y el de 4 a 2. Quiere decir que cada uno de los elementos del dominio le corresponde únicamente un solo elemento del contradominio. Y la prueba de la recta horizontal pues nos ayudó también a la conclusión en este caso. ¿Sí? ¿Podemos trazar la recta horizontal en cualquier lado? Podemos trazarla. Pero ¿de qué nos serviría trazarla en este cuadrante entre el cuadrante 3 y el 4? Para esta función, pues no nos ayuda, porque exactamente el reflejo de esta función aparece en el cuadrante número 1. Entonces, sí podemos trazar para ciertas funciones en cualquier lado la recta horizontal. Sin embargo, a donde le da cumplimiento es en donde realmente está graficada nuestra función, ¿sí? De todas maneras, la voy a poner para que la puedan copiar y si tienen alguna duda, pues puedan ustedes hacer alguna pregunta, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta con este ejemplo o alguna pregunta con la recta. Gracias, Eduardo. Sí, finalicemos con el segundo ejemplo que no es tampoco complicado. G de X es igual, dice, al valor absoluto de X. Pues ustedes saben que el valor absoluto tiene una particularidad, ¿verdad? Y va a ser notorio, hagámoslo. Siempre para valores de que podamos trazar. Para nuestro caso, nuevamente tenemos valores, en este caso, pues sí, puede ser desde el menos infinito hasta el infinito, ¿verdad? Nuestros valores de X y nuestros valores de G de X. Porque tenemos entonces que es el valor absoluto de menos 3, el valor absoluto de menos 2, de menos 1, de 0, positivo 1, de 2 y de 3. ¿Cuánto nos da el valor absoluto de menos 3, jóvenes? ¿Cuánto nos da el valor absoluto de menos 3? Tres, ¿verdad? Ya me habían contestado, gracias. Me cuesta ver un poco. Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, es menos 3, ¿verdad? Es 3, perdón. ¿Por qué? Porque la característica del valor absoluto es que todos por su propiedad se van a volver positivos todos los valores que se encuentren negativos dentro del valor absoluto, como una de las propiedades que vimos también de las desigualdades, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que si ya aquí podríamos concluir, vemos de que acá los elementos de el dominio le corresponden dos elementos del contradominio. Parece que sí. Entonces no va a haber cumplimiento, pero veámoslo por acá. Cuando X es menos 3, perdón. Aquí era menos 3, no, menos 6. Menos 3 y 3. Cuando X es menos 3, va a ser 3. 1, 2 y 3. Cuando X es menos 3, tenemos que es 3. Entonces tenemos por acá un punto. Cuando X es menos 2, tenemos que es 2 positivo. Y cuando X es menos 1, tenemos que es 1 positivo. Y cuando es 0 en el origen. 1 cuando X es 1 es 1. Cuando X es 2 es 2. Y 3 y 3. Ahí está. Vean acá, entonces tenemos nuestra gráfica que no está para nada acorde, pero más o menos es la característica del valor absoluto. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que no dé la apariencia de otra función.
Y vemos entonces que el valor absoluto, lo habíamos dicho al inicio, sí le corresponden del dominio un elemento de 1 y del dominio siempre de positivo 1 el elemento de 1. Si nosotros hacemos la prueba de la recta horizontal, vamos a notar claramente que esta función no es 1 a 1, ¿sí? Entonces nuestra respuesta debería de ser, nuestra respuesta es que la función g de x no es 1 a 1 y tampoco tiene inversa. Tiene inversa. Sí. Vemos este otro ejemplo del valor absoluto en donde no hay cumplimiento con que sea una función 1 a 1 y tampoco tenga inversa, porque el método geométrico o el método o de la recta horizontal, pues claramente atraviesa en dos puntos. Acá tenemos que dos imágenes corresponden a elementos de uno solo del contradominio. Entonces, esta por ser una función en donde nuestra recta horizontal la corta en dos puntos, no es 1 a 1, ni tampoco contiene una inversa. De igual forma, la vamos a dejar para que la puedan copiar unos minutos nada más y entonces poder continuar jóvenes. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo quedó claro. Todo Muchas claro. gracias. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Esto quiere decir entonces que realmente las funciones que no cumplen con ser 1 a 1 van a ser todas aquellas que tienen formas cuadráticas, ¿verdad? Las formas cuadráticas como la x al cuadrado, x a la 4 o x a la 6, un polinomio de grado par, seguramente no cumple con ser una función 1 a 1, ya que estas pues tienden a tener dos eh, contradominios, o sea, tienen una imagen, dos imágenes en un elemento. Por esa razón, las ecuaciones cuadráticas no entran con ser funciones 1 a 1 prácticamente. ¿Qué otras funciones no cumplen con la condición de ser 1 a 1 o tener una función inversa? Pues las funciones que tampoco cumplen con esto son las funciones que son algunas trigonométricas. En el caso de de la función seno de x o función coseno de x, estas por ser repetidas periódicamente a cada
paso que pueden pasar en pi medios a pi o cada 2 pi se repiten. Por ser periódicas, entonces estas al hacerle la prueba de la recta horizontal tampoco cumplirían con ser funciones uno a uno o también tener inversas. Y así cualquier otra función que ustedes quisieran graficar a la hora de usar el método geométrico, que es la prueba de la recta horizontal, podrían ustedes prácticamente o rápidamente poder definir que estas no son uno a uno y que tampoco tienen función inversa. Sigamos viendo por acá otra de las definiciones acerca de la función inversa que tenemos por acá. Atrás dice, no se ve, pero dice la inversa de una función. Atrás de esto dice la inversa de una función. ¿A qué se refiere ahora esta definición? Dice definición de la inversa de una función. Sea f una función uno a uno con dominio de A y contradominio. Entonces su función inversa, que se denota con esta nomenclatura o con esta, con esa nomenclatura, tiene dominio de B y rango de A. Está definida por la inversa de Y, va a ser igual a X, y la función f de X es la de Y, para cualquier valor de Y en el dominio. Esto viene a ser lo que al inicio mencionábamos cuando dijimos acá que la inversa, por lo tanto, dice al inicio, la inversa deshace o invierte lo que la función ha hecho, ¿sí? Eso que anotamos al inicio es prácticamente lo que estamos acá diciendo acerca de la función de la inversa, de la definición de la inversa, que se denota, como les digo, como f-1. ¿Qué dice acá en el gráfico? Dice que el elemento de x que entra a y o a la función del contradominio, esa misma puede salir y entrar a la función y se convierte como la inversa. Por eso dice el dominio de la función inversa se vuelve el rango, que es el contradominio de la función, y el rango o el contradominio de la función viene a ser el dominio de f. En todo caso, lo que dijimos al inicio, que invierte o deshace lo que hace la función para tener la inversa. De todas maneras, creo importante que ustedes puedan anotar esta definición y también se las voy a poner para que ustedes puedan tenerla, por favor.
Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vemos entonces en esa definición? Acá abajo está la nota, una nota que pues se pone no porque confunda, pero sí para hacer la aclaración. Como hemos visto los exponentes negativos y estos se invierten, entonces la nota dice que no se confunda el -1 que aparece en la función como un exponente. Por eso aclara acá que no es el recíproco, como para volverlo positivo, ¿verdad? Para que también podamos tener escrito esto, que no es que sea un exponente negativo como tal, que se tengan que volver a positivo, ¿verdad? Tal vez no es tan complicado poderlo poner, ¿verdad? Sino que solo es una nota que da aclaración A al F-1 de X. ¿Sí lo copiaron, jóvenes? Ya, Ah, ingeniero. muchas Gracias. gracias. Muy bien, vemos acá entonces que cómo podemos nosotros hablar acerca de la inversa de una función, ¿sí? Entonces, tenemos por acá un ejemplo. Dice hallar la inversa para los valores específicos. Dice, si f(1) es igual a 5, si f(3) es igual a 7 y si f(8) es igual a -10, hallar la inversa de 5, hallar la inversa de 7 y hallar la inversa de 10, ¿sí? ¿Cómo haríamos este ejemplo? Está un poco, ya cuando veamos un poco más de funciones, vamos a poder ver más este ejemplo, pero déjenme ver por acá. Me quiero ir por acá y vamos a anotar por acá. Si f(1) es igual a 5, si f(3) es igual a 7, si f(8) es igual a -10, encontrar f inversa de 5, la inversa de 5, la inversa de 7 y la inversa de 10 seguramente. Muy bien. Nos están aclarando aquí que si la función f(1) es 5, f(3) es 7 y f(8) es -10, dice que encontremos la inversa. ¿Cuál sería la respuesta a esto si regresamos a... Ay, jole, ya cambié Si regresamos a esta función, a este criterio de acá. Si yo regreso a esto, dice, si una función es 1 a 1, dice, y otra vez, por lo tanto, la inversa deshace o invierte lo que la función ha hecho, dice. Entonces regresemos a este otro criterio de acá y dice la inversa. Sea f una función 1 a 1 con dominio de A y rango de B. Entonces su función inversa tiene dominio de B y rango de A.
Veamos lo que sucede acá en el paso del dominio. Si dice que el elemento de X entra a f de X, y dice el dominio de f es el rango de f y el rango de f es el dominio de f. En base a esa definición, entonces, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta acá, jóvenes? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta acá? Veámosla acá. ¿Cuáles serían las respuestas? Le voy a cambiar de color acá para que... En base a esa definición. Crea un poco de duda, ¿no? Un poco. Sí, va. Dice que invierte, entonces la respuesta es, si es la inversa de lo que da la función, mi respuesta acá es 1, mi respuesta acá es de 3 y mi respuesta acá es de 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la definición, otra vez, que el dominio de la función inversa es el rango. Entonces, si el rango de la inversa es el dominio. Parece un poco así muy demasiado sencillo realmente el ejemplo, pero entonces estamos aquí. Que si este es el dominio, la inversa va a ser la función que se probó en 1, en 3 y en 8. O sea, nuestra respuesta sería lo que uno entra en uno y sale del otro para la función, pues sería su dominio ahora, ¿verdad? No sé si eso les creó la confusión, por eso les puse primero la definición para que pudiéramos ver que la respuesta pues solo era el valor que fue planteado en la función, sería el dominio de la inversa y el dominio de la inversa pues iba a ser lo de la función. No sé si más o menos eso no les crea confusión. Se va a aclarar un poco más con otros ejemplos más adelante. Sí, que más o menos, ¿no? Sí, más o Mi menos. parte está claro. Va, muy bien. Como les digo otra vez, vamos a ver más funciones compuestas o un poco más largas, en donde vamos a hacer algún método para comprobar que sea la inversa. Ya lo vamos a ver más adelante. Por el momento les voy a molestar para tomarles estos otros minutos y poder tomar la asistencia. Permítame, les voy a llamar y ustedes solo me hacen el favor de indicarme si están en la sesión.